Buenos días. Señor Vicerrector Julio Chan, señor Secretario General de la Universidad Antenor Orrego, distinguidas autoridades universitarias, distinguido doctor Luis Alba Castro, distinguido ingeniero José Murgia, distinguidos invitados, alumnos y alumnas. Antes de entrar al tema, quiero agradecer la invitación que me ha hecho la Universidad Antenor Orrego para dar esta charla sobre un tema que considero que es muy vigente: democracia y valores. Un poco más precisión, democracia y valores políticos. Quiero agradecer la invitación y también quiero expresar de manera muy personal mi satisfacción por estar en este claustro en el cual fui profesor hace algunos años, entre 1992 y 1995, cuando la universidad tenía 3 a 7 años de edad, cuando era una niña en la primera infancia, más o menos. Ha pasado 25 a 22 años de esa época y ahora me da muchísimo gusto estar otra vez en esta universidad, ver que mis alumnos ahora tienen una edad mayor de la que yo tenía en aquella época, han crecido, son algunos de ellos autoridades universitarias y muchos de ellos están cumpliendo un rol muy importante en el campo de las comunicaciones en Trujillo y en el país, lo cual me llena de muchísima satisfacción. Bien, entremos al tema de democracia y valores políticos. Hay una frase que considero que es muy importante, pero que está muy ausente de la agenda pública en general: cultura política. Muy poco es lo que se habla de cultura política. Aún en medios intelectuales, políticos, académicos, entre las élites de este país, es muy poco lo que se habla de cultura política. ¿Por qué? Porque en general hablar de cultura política nos remitiría a la educación. Y en educación los temas prioritarios han estado por otro lado, un lugar en el cual la cultura política sería una especie de artículo de lujo. En educación, hablo de la educación escolar en este caso, los temas dominantes han estado, por ejemplo, en relación a evaluación de docentes, evaluaciones frustradas a veces, o en relación a la prueba PISA, donde Perú, a pesar de alguna mejora reciente, ha tenido muy mala calificación en comprensión de lectura, en razonamiento matemático, en lenguaje, en cosas básicas, simplemente como un reflejo de un sistema educativo que diríamos no es de buena calidad, no es lo que necesitamos, no es lo que correspondería a un país que quiere impulsarse al desarrollo. Un país emergente no solo debe serlo en el campo de la economía, puede haber un crecimiento económico, pero si no hay una mejora de la educación y una mejora del sistema político, el destino no es bueno. Digamos, lo mejor que nos puede pasar es ser como Brasil. Muy buena economía, una gran potencia económica y una pobreza y una desigualdad tremenda, con 90 millones de pobres con acceso a nada o a muy poco, por las asimetrías que genera la falta de un sistema político de calidad y de un sistema educativo de calidad. Y nuevamente, reitero, voy a esa parte básica. Por lo tanto, si ese es el ámbito de las preocupaciones, subir unos cuantos puntos en comprensión de lectura, lejos estamos de hablar de cultura política. Por eso decía, cultura política para ese estándar educativo sería una especie de artículo de lujo. Evidentemente, en toda sociedad, el nivel de cultura política corresponde al nivel educativo de esa sociedad. Si es que en el Perú no se habla de cultura política, es porque es muy escasa, es muy pobre o no hay cultura política. Y eso no es bueno para el país. Ningún país
podrá pretender tener un impulso hacia el desarrollo si no tiene un sistema político más o menos competitivo o más o menos de calidad. Y digo el más o menos para flexibilizar las expectativas y para ponerlas en un terreno más o menos viable y no imposible. A ver, entremos al tema de cultura política. Luego de ver la importancia que tiene y el relegamiento que tiene este concepto en el país, a pesar de ser tan importante porque va relacionado a la mejora del sistema político. La cultura política la podemos ver en muchas cosas. Para ponerle tren de aterrizaje, indicaría 3 puntos a modo de indicadores con distinto peso cada uno de ellos. Primero, el interés de la política. Ojo, cultura política tampoco quiere decir grados académicos ni nada. No, cultura política quiere decir, por ejemplo, esas 3 cosas que voy a mencionar. 1, interés en la política. Que la gente se interese en la política. Entonces, podemos no ser doctores, ni licenciados, ni ingenieros, podemos ser hombres comunes y corrientes que nos interesa la política y es una persona que tiene cultura política, digamos, a modo de simplificación. 2, que tiene conocimiento de la política. Ese interés le lleva a saber qué pasa en la política, saber qué pasa con las políticas públicas, saber qué pasa con tal o cual política, saber qué pasa en los procesos electorales, tener interés en quiénes son los candidatos, cuáles son las propuestas, en fin, conocimiento de la política. Y tercero, eso nos debe llevar a valores políticos. Y ese sería el punto central, valores políticos. El tener, el adquirir, el practicar valores políticos. De tal manera que si hay interés en la política, si hay conocimiento de la política y hay valores políticos, habrá cultura política. Evidentemente esta es una fórmula simplificada metodológicamente, ¿no? Porque lo mismo lo podríamos decir de una manera un poco más complicada, pero no sería mi idea. Bien. Siempre que se habla de valores políticos, se habla de valores políticos y sociales. No van separados, ¿no? Acá no vamos a quedar con valores políticos para poner el acento, el énfasis en la política. Es igual cuando se hacen estudios sobre posturas de los ciudadanos respecto a la política, se habla de actitudes, hábitos de política. Frente a la política, actitudes y hábitos, o, si se quiere, actitudes y conductas políticas y sociales relacionadas. Podemos hacer una tipología de valores políticos. No, y podríamos hablar sobre valores de una manera muy extensa y no solo en el campo de la política. Hablamos entonces de valores políticos en el marco de los valores políticos y sociales y repito, voy a quedarme con valores políticos por este acento, énfasis que quiero poner en la política. Identificamos 5 fundamentalmente. Puede haber muchas tipologías, cada quien de nosotros podría crear un paradigma al respecto, pero digamos que esta es una mirada. Democracia. La democracia como valor. La democracia como valor, no solo como práctica, como aspiración, sino como valor en las personas, en los ciudadanos. 1. 2, la tolerancia. Va vinculado, va relacionado, hasta podríamos decir subordinado, pero lo vamos a identificar como un valor político autónomo. 3, la transparencia. 4, la confianza. 5, la libertad. 5 cosas básicas, elementales, como democracia, tolerancia, transparencia, confianza y libertad. Diríamos que si hay una buena práctica política, social, institucional de estos valores, una sociedad tendría que ser competitiva, tendría que ser aspirante, tendría que ser próspera, tendría que ser llevadera, tendría que ser razonable y tendríamos que ser tal vez más felices en ella, de alguna manera. La democracia como valor, primero. A ver, las sociedades que más han progresado son sociedades que han tenido sistemas políticos democráticos. Y las sociedades que han tenido esos sistemas más estables y más competitivos,
en sus estructuras políticas, en sus instituciones, son las que más han prosperado, ¿no? Podemos hablar de países nórdicos, países como Suiza, etc. Entonces, eso nos demuestra que esas sociedades donde se han puesto en práctica valores políticos, los valores han adquirido un sentido práctico para llevar a una mejor calidad de vida, a un mayor bienestar. Y los valores políticos traducidos en estos sistemas políticos les han dado beneficios como países, como sociedad, y beneficios individuales por la mejor calidad de vida, el mejor nivel de ingresos, la mejor educación que han recibido, las mejores prácticas políticas reflejadas en la vida cotidiana. La democracia es libertad. Entonces, si un país tuviera crecimiento económico y bienestar económico sin libertad, eso no estaría dentro de ninguna calidad de vida. No se incluiría en este segmento de países cuyos valores políticos expresados en prácticas democráticas han dado mayor bienestar a los países, a las sociedades y a los individuos. Ahora, veamos un poco el concepto general del valor o de los valores políticos y qué está pasando en el Perú. En el Perú, ¿hay una preferencia por la democracia? Lo pongo en términos de preguntas. ¿O hay una preferencia por el autoritarismo? A veces hay una pregunta típica de cultura política que es, ¿y usted qué prefiere? ¿Una democracia o un gobierno autoritario? ¿O le da igual? Gobierno autoritario y le da igual, en el Perú tiene porcentajes altísimos, que puede llegar a 40%, 50% en momentos de mayor crisis política. Eso es tremendo, eso es terrible. Eso puede ser la base social de legitimación de cualquier proyecto autoritario y corrupto. ¿Por qué? No es tampoco porque la gente no tenga educación, no tenga cultura política y por lo tanto prefiere eso. Sí, sí es por eso, pero no solo por eso. Es también porque la democracia no ha dado beneficios. La democracia hoy nos muestra unas películas de terror todos los días con la corrupción. Entonces, esa democracia no satisface al ciudadano y en la medida que por un lado no tiene cultura política y por otro lado ve ese espectáculo de corrupción, le viene el rechazo a este sistema político, porque es una democracia de muy mala calidad a partir de ese punto. De tal manera que la democracia requiere legitimarse. De dos maneras, con transparencia y con bienestar. Los sistemas democráticos finalmente, los que han tenido éxito, es que han dado bienestar al ciudadano. Entonces, eso es una buena manera para legitimar la democracia. Y a la vez, democracia como valor es un valor que integra a los otros valores. Pero tiene también, veamos, esa característica práctica que debe satisfacer al ciudadano en sus necesidades. Si hay pobreza extrema y las autoridades o parte de ellas están dedicadas a la corrupción, llevándose el dinero en alianza con empresas, no va a satisfacer esa necesidad de democracia y de bienestar. Luego, podríamos llegar a la conclusión de que la democracia no se ha legitimado mucho en el país. Podríamos entrar a muchos más indicadores y a un análisis mucho más profundo, ¿no? Pero el tiempo va a ser corto y lo dejamos ahí. Tolerancia, un segundo valor. Nuevamente, el tema que va asociado a educación y cultura política. A menor cultura política, mayor intolerancia. La tolerancia como valor nos tiene que llevar a la tolerancia política, al respeto a la opinión ajena. Y eso tampoco está pasando. En general, en el mundo la política es muy enfrentada y hay una tendencia a descalificar a los opositores. Lo acabamos de ver hace unos meses con la elección presidencial en los Estados Unidos, ¿no? Pero digamos que hay niveles. Vemos una tendencia muy fuerte a valorar solo la manera como nosotros pensamos y a descalificar el pensamiento opositor, el pensamiento diferente. Pero no solo a descalificarlo en decir yo estoy en desacuerdo, sino a satanizarlo, a maltratarlo, a decir que es demasiado malo, a insultarlo. Y también a las personas que llevan este
pensamiento. Y curiosamente he observado que muchas de las personas que en su discurso, de actores políticos, que en su discurso hablan de tolerancia, tienen las mayores prácticas de intolerancia. Y en las redes sociales eso también se ve con mucha claridad. Gente que insulta a sus opositores o a quienes piensan diferente y hablan de tolerancia en su discurso. Y eso es algo muy mayoritario. Igualmente, producto de una sociedad con muy poca base de cultura política. Transparencia. La transparencia nos tiene que llevar al rechazo a la corrupción. En el país, la corrupción está dominando la política. No es de hoy, es de siempre. Pero el caso Odebrecht ha tomado un peso demasiado grande, un peso mediático demasiado grande, que está involucrando prácticamente a todos los últimos gobiernos. Y a la vez nos muestra la mega comisión, la mega corrupción. Pero también hay la micro corrupción, la corrupción de pequeños gobiernos locales con montos proporcionales a su presupuesto anual. Igualmente corrupción. De tal manera que el ciudadano está viendo la mega corrupción en la televisión a diario de esa política lejana de los grandes políticos, de los grandes partidos, de los gobernantes nacionales o de algunos regionales que han movido montos muy grandes en corrupción, hasta la microcorrupción. Cada quien está viendo en su pueblo denuncias de corrupción en pequeña escala en comparación con las otras, que llenan las fiscalías. Y hoy en día, con una infinidad de audios y videos que son la prueba demostrativa de esto, ¿no? Y vemos cómo alcaldes distritales o expresidentes de la República caen por el tema de corrupción como palitroques en un juego de bowling. Y estamos en una etapa que es una especie de bowling anticorrupción, con bolas que ruedan y que en el mes de junio, según se dice, pueden llegar a tener un impacto mucho más grande por nombres que van a llegar desde Brasil o desde la justicia norteamericana por el tema Odebrecht. Un tema es el costo de la producción, de la corrupción. Primero el costo económico. A ver, la coima fue de 3 millones, de 20 millones, montos bastante grandes. ¿Cuánto se puede hacer por la educación, por carreteras, por hospitales con 20 millones de dólares? Un caso de corrupción. Y también sabemos que hay montos más pequeños en la microcorrupción. Pero también hay el otro monto que es mucho más grande, que es la obra sobrevaluada con las adendas. Entonces yo no sé, de esos 8.000, 9.000 millones de dólares que costó la transoceánica, ¿cuánto fue de sobrevaluación? Probablemente un monto muy grande, demasiado grande, que tal vez llegue a esos 3.200 millones de dólares que decía Oscar Ñique, que era el costo de la reconstrucción por efecto del Niño. Solamente con una obra, y tenemos otras obras bastante grandes. El gasoducto y una serie de otras obras. Pero también hay otro costo, que es la frustración. Los peruanos vivimos muy frustrados por la corrupción. Hay dos grandes cosas que frustran a los peruanos, la corrupción y el fútbol. Vivimos crónicamente frustrados por la política y el fútbol. Por la política con la corrupción y por el fútbol con las derrotas permanentes. Bien, ese es un costo muy alto porque eso le quita legitimidad al sistema político. Y cuando queremos defender al sistema político, muchos ciudadanos dicen, ¿pero para qué? Si son los mismos. Y entonces vienen las propuestas antisistema. Bien, transparencia. La confianza. ¿Cuánto perdemos por la falta de confianza? La falta de confianza se puede dar en todo, desde las relaciones interpersonales, cuando se desconfía el novio de la novia, el esposo de la esposa, por las trampas, tramposos y tramposas, hasta la desconfianza en los políticos, que a eso vamos, la desconfianza en los gobernantes,
la desconfianza en el trabajo, ¿no? El costo de la desconfianza es bastante alto también. Tenemos que poner, por ejemplo, en el trabajo muchas veces muchos mecanismos de control que tienen un costo bastante alto porque no confiamos en la transparencia del trabajo. Y finalmente, la libertad. La libertad que tendría que llevarnos a una libertad responsable, no al libertinaje y al caos político. A estos valores a estos valores que hemos señalado, democracia, tolerancia, transparencia, confianza, libertad, podríamos añadir otros y tal vez acudir a un referente en Harold Lasswell. Él es muy conocido por ser un pionero de las teorías de la comunicación. En realidad, él, además de un gran comunicador, había sido funcionario desde la Primera y durante la Segunda Guerra Mundial había tenido una responsabilidad en la Biblioteca del Congreso. Fue exactamente jefe de la División Experimental para el Estudio de Comunicaciones de Tiempo de Guerra en la Biblioteca del Congreso. Pero eso lo llevó al campo de la política y él es en realidad también un pionero en la ciencia política. Vamos a dar un vistazo muy general a los valores políticos de los cuales habla este autor, Lasswell. Ilustración. Es otra mirada de hace 80 años. Ilustración. Esto es conocimiento. Digamos que el conocimiento no como necesidad ni el conocimiento en otro sentido, sino el conocimiento como valor político, además. Evidentemente, hoy creo que queda mucho más claro, 80 años después, que el conocimiento, además de ser un valor, también es un poder. Bueno, lo pone en términos de ilustración. El poder como valor, porque es la capacidad de influir, de hacer obras, y no solamente obras físicas, sino de cambiar estructuras, mejorar estructuras políticas, sociales, económicas, las relaciones entre las personas en un Estado. Interesante, habla de la riqueza como valor. Claro, al haber bienestar, al haber el cumplimiento de un presupuesto, entonces no tendría por qué haber una necesidad de buscar mecanismos alternativos no lícitos para satisfacer necesidades básicas en los individuos, en los partidos políticos, en el gobierno. Habla, por lo tanto, del bienestar como valor político, de la habilidad, que no sería la ilustración, pero sí hablaríamos de la habilidad política. Y claro, y muchos políticos desarrollan la habilidad política precisamente, ¿no? Y eso es algo que desarrollan precisamente mucho los políticos también por necesidad, tener la habilidad política para conseguir algo o para estar en desacuerdo con algo que consideran inadecuado y lograr una mayoría. Bueno, ese es el juego político. El afecto también lo pone como valor político. Menciono esto para ver que simplemente hay otra mirada en relación al tema de valores políticos, porque me interesa profundizar en valores políticos. Sí, el afecto también tiene que ver de alguna manera con la satisfacción, con el estar contento emocionalmente con el trabajo político en este caso. Porque eso también es algo que nos da impulso para continuar y seguir trabajando. La rectitud, en esos términos lo pone Lasswell. La rectitud, bueno, es la transparencia, es el actuar correctamente y el respeto estaría vinculado a la tolerancia. De manera que hace 80 años había en este autor, en Lasswell, un interés por los valores políticos, no es algo de hoy. ¿Cómo anda el Perú en valores políticos? ¿Cómo andan los jóvenes en valores políticos? ¿Cómo andan las instituciones en valores políticos? Así como en Fausto, Mefistófeles le pregunta a Margarita, ¿y tú cómo andas de religión? Podríamos preguntar, ¿y cómo andamos de valores políticos? Más aún cuando es un tema que muchas veces no queda claramente planteado. Los ideales políticos que marcaron la política y muchas cosas, en general los ideales
en otras épocas, hoy día han sido desplazados por un pragmatismo extremo que lleva a un practicismo y a la búsqueda de beneficios concretos, individuales y colectivos, donde incluso los valores pueden ser dejados de lado. Bien, para que haya un desarrollo en democracia, tiene que haber 3 sistemas que caminen adecuadamente. Algo decía al inicio, un sistema político, un sistema educativo y un sistema productivo. Dicho en otras palabras, tendría que haber transparencia política y competitividad política y política de calidad, sin corrupción. Un sistema educativo marcado no por la cobertura educativa, sino por la calidad de la educación y el impulso de la cultura política. Y un sistema productivo que dé bienestar, que dé trabajo, que permita satisfacer nuestras necesidades y estar tranquilos para ser ciudadanos a carta cabal. Si hay las 3 cosas, una sociedad camina. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el destino del Perú? A ver, hay un referente que se pone permanentemente que es Suiza. Suiza es una especie de ideal de país. Future Brand, que es una consultora británica, saca todos los años un estudio sobre la marca país, donde evalúa a una cantidad muy grande de países, y usualmente Suiza queda en el primer lugar, en toda la correlación de todas las variables, ¿no? Perú queda muy bien ubicado en lo que es cultura. En esa parte Perú queda como 5º, 6º en el mundo, ¿no? Y luego en los demás temas, Perú no existe simplemente, ¿no? Suiza es el ideal. Un gran sistema político, un gran sistema educativo y un bienestar económico increíble, que hace unos meses llegó a un referendo para que los desempleados tengan un sueldo obligatorio, no una subvención provisional, temporal, ¿no? Sino un sueldo obligatorio alto, además. Bueno, eso no camina. Ese es un referente, ser como Suiza. Bueno, Suiza es uno de los países del mundo donde hay más suicidio juvenil y donde hay mayor consumo de drogas. Y esa es la sociedad ideal, Suiza. Habría que ver qué está pasando ahí. Es otro tema, va con la familia, con el desarraigo de la familia, con una juventud que en el momento dado de las crisis propias de la edad no tiene el soporte emocional de la familia porque se desconectó de la familia. Entonces viene el soporte de las drogas, lo cual agudiza estados emocionales y eso termina en suicidio. Pero el país que resolvió los problemas políticos, que resolvió los temas de la economía, que resolvió la educación, sin embargo, sus jóvenes se mueren suicidados y tienen un alto consumo de drogas. De tal manera que cuando planteamos valores políticos y la sociedad que queremos, habría que ver también el tema de la familia, porque es la base de todo. Sin entrar a polémica sobre este tema, no simplemente hablo de la familia en los términos más genéricos. ¿A dónde vamos? Y el otro referente va a ser Brasil, lo repito. Un gran crecimiento económico, una clase media muy consumista y cortada con un hacha de un sector de pobreza y pobreza extrema con acceso a muy poco. Entonces, no es el camino. Pero no estamos siguiendo ninguno de los 2 caminos tampoco. En esto, decía, cómo andan los jóvenes de valores políticos, cómo andan las instituciones, y ahora el punto en cómo anda la universidad en este tema. A ver, en general, muchas veces la familia no atiende necesidades que les corresponde. Entonces, si hablamos de valores políticos, eso tendría que venir no solo de la escuela, sino de la familia. Y muchas veces en la familia, como el papá paga una pensión o lleva al hijo al colegio, espera que el colegio le resuelva todo y no responde por lo que le toca. Pero en la familia es donde se da el primer proceso de socialización del niño. Pero yo no creo que la familia peruana ande muy interesada en valores políticos. Y la escuela, esa escuela de tan mala calidad, que muchas veces es una escuela desintegradora, una escuela de bullying para los niños, así como también hay hogares expulsores que llevan a muchos niños a la calle a que busquen un espacio
de organización social en las pandillas, así como ocurre eso, se van dando vacíos que al no satisfacer ni la escuela, ni el hogar, ni la familia, luego desembocan en una responsabilidad muy grande que se le da a la universidad. De tal manera que la universidad ya va o tiene que ir, y hay una demanda sobre ella, y hablo de la universidad genéricamente, mucho mayor. Entonces la universidad tendrá que, por ejemplo, la universidad tendrá que dar formación académica, hacer extensión a la comunidad, hacer investigación científica, digamos, sus roles básicos, ¿no? Pero, por ejemplo, si no hubo una formación en cultura política y no se formaron los valores políticos según la sociedad, le corresponde eso a la universidad. Entonces la universidad tiene una carga adicional, va recibiendo el efecto de una cascada de demandas sociales que no fueron satisfechas por otras instituciones en su momento. Entonces, a la universidad le corresponde un rol especialmente importante porque además de promover valores políticos, tendría que subsanar el déficit que en ese sentido tiene el joven a la hora que llega a la universidad. Entonces, las expectativas son muy altas, ¿no? Le corresponde a la universidad formar ciudadanos para la democracia. Y ese rol aumenta en la medida también en que aquello no hubo en la escuela ni en el hogar una formación para la ciudadanía. Eso le corresponde a la universidad. Las acciones de responsabilidad social universitaria en relación a ciudadanía, ¿no? El campo de responsabilidad social puede ser muy extenso, como sabemos, esta universidad le da bastante atención a ese tema. Creo que en lo que es ciudadanía y formación de valores podría haber un énfasis especial en la misión de la universidad en relación a este punto. Finalmente, ¿qué ciudadanos queremos? De alguna manera es algo que le compete bastante a la universidad. Pero además de la escuela y el hogar que dejaron unos vacíos, también hay vacíos institucionales. Los partidos están en crisis. Y entonces no son canales apropiados para la participación política de los jóvenes. Nuevamente caemos en la universidad. Y hablamos solamente de ciudadanía y valores políticos, y en otros temas también. Por eso es que el rol de la universidad y las expectativas en ella, como institución, genéricamente son tan grandes. Ese ejercicio de ciudadanía, de derechos y deberes políticos, tiene que ver con este rol de la universidad. Y ya en la etapa final de esta exposición hablamos de las crisis de los partidos. Las organizaciones, las instituciones de conducir la política tienen que ser los partidos y están en crisis. Y no solo en el Perú, están en crisis en el mundo. A ver, el año 2010, por ejemplo, en Reykjavik eligieron en Islandia a un alcalde que era un cómico de la televisión. Era una forma de rebeldía. Islandia fue el primer país que quebró por efecto de la crisis internacional el año 2008. Y por ahí erupcionó un volcán muy famoso con un nombre larguísimo, impronunciable. Entonces, fueron cosas que recuerdo mucho de Islandia, ¿no? La reacción fue esa. La reacción en Francia es descalificar a los partidos más representativos de las derechas y las izquierdas y poner a un nuevo partido con un año de creado al borde de la presidencia francesa. Este domingo es la segunda vuelta en Francia. Los franceses son los inventores del balotaje o segunda vuelta. Entonces, hay una crisis de partidos en el mundo, no solo en el Perú. No es privilegio nuestro. Esa crisis de partidos fundamentalmente creo que está en dos puntos que tenemos que resolver los peruanos. Uno es la crisis, y dos puntos relacionados, la crisis de liderazgo. Y repito, va con el tema de los jóvenes y de la formación de los ciudadanos que queremos, porque el partido tendría que ser el conducto natural de participación política de muchos jóvenes en el Perú que tienen valores políticos y que quieren participar y que lo hacen por algunos otros conductos. Pero el conducto partidario no está caminando. Entonces,
hay un problema de liderazgo, y está relacionado con el otro punto, que es la falta de alternancia. Para que los partidos se mantengan en el mundo, una característica básica es la alternancia. Los grandes líderes tienen un ciclo de 1, 2 y máximo 3 veces de postular y chao, paso al costado y desaparecen. En el Perú tenemos líderes históricos que postulan por décadas. Algunos de ellos son muy buenos líderes y ganan elecciones, bueno, como el ingeniero Murgia, que es un caso realmente muy valorado de un político muy reconocido en el Perú. Pero otros no, otros van cargando un desgaste y muchas veces ese desgaste vinculado a corrupción. Entonces el partido, en general, no hablo de un partido en especial, el partido pierde vigor. ¿Qué pasa en las grandes democracias del mundo? A ver, un candidato, voy a poner España, Rubalcaba, fue candidato por el Partido Socialista, no pasó, le ganó Rajoy y desapareció Rubalcaba. A la próxima elección, otro candidato por el Partido Socialista. Rajoy fue candidato en 2004, perdió, ganó Rodríguez Zapatero. Luego de 2 periodos gana la elección y hace un año tuvo una reelección. Muy difícil en una segunda elección porque no se logró hacer mayoría. Y de ahí, chao Rajoy, entra otro. Y cuando entra otro o entra otra, quien entra trae un liderazgo nuevo, trae ilusión. ¿Es por hablar de alternancia contra los políticos lo que pasa? Esta otra persona que surge trae entusiasmo, trae ilusión, trae liderazgo, trae renovación, trae expectativas y la gente se entusiasma. Y la política también es eso, quito el también, la política tiene que ver mucho con eso. Y entonces el partido se renueva por la alternancia, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas en el Perú, y me estoy refiriendo acá a los grandes líderes nacionales, es la falta de alternancia. Y allí está la crisis de los partidos. Yo estoy seguro que al haber una renovación del liderazgo, habría una renovación de expectativas, de ilusiones, y los partidos se mantendrían. Un partido que hoy día tiene 2, 3, 4, 5% de voto, el 2021 puede tener 20, 25% de voto con un nuevo líder, con su capacidad, con su entusiasmo, con su ilusión, y por cierto, con marketing político y comunicación política y una buena campaña comunicacional, obvio. Bueno, a la vez que se dan esos caminos de obstrucción en los partidos políticos, con esa relación con la corrupción y esa falta de alternancia, hay otras cosas muy positivas. Hay gente joven interesada en la política que está encontrando nuevos caminos. Hay movimientos juveniles en distintos países, perdón, en distintas regiones. A ver, a modo personal, ayer me escribía una chica de Huaraz, me dice, Lucho, ¿cuándo vienes? Que quiero que nos ayudes porque estamos formando un movimiento ciudadano y no sé qué. Perfecto, yo encantado. La semana pasada, quizás Jaime Mendiola tuvo la cordialidad de invitarme a una actividad de formación de líderes jóvenes en Tarapoto, un grupo estupendo de chicos y un trabajo estupendo que hace la ONG Humanismos. Y bueno, y así he mencionado 2 ejemplos muy a la mano de la última semana, y así hay muchos movimientos en el país que creo que son una esperanza y tienen que avanzar con una marca bien clara de valores políticos y no comenzar a reproducir los errores del pasado. Bueno, en la participación de las personas en la política está en juego nuestros valores. Por ejemplo, cuando seleccionamos candidatos, tenemos que acabar con eso de la flexibilidad. Voto por él porque hace obra, no importa que robe. No, señor, eso no podemos ya permitirlo. Esa flexibilidad es fatal. Busquemos otro candidato, que seguramente hay otro. Hay muchos candidatos cada vez que hay elecciones. En nuestro deseo de participación política,
hay muchos jóvenes con interés en participar, busquen el camino. Hay caminos alternativos a los partidos políticos y algunos dentro de los partidos políticos donde puedan generar un cambio, por cierto. En la propia transparencia que tengamos en nuestra participación política, en el desarrollo de nuestras capacidades de liderazgo y en nuestras prácticas diarias. Por ejemplo, valores en relación a confianza. Les pongo un ejemplo muy concreto en base a unos estudios que hemos estado haciendo en la constructora en la cual trabajo, en Vox Populi. Hemos encontrado, por ejemplo, que Piura tiene un gran impulso de la agricultura porque hay mucha asociación que les ha permitido tener un crecimiento tecnológico, un mayor acceso de mercados, ¿no? Asociándose desde el agua hasta la conquista de mercados y con cooperativas, están cambiando de asociaciones de productores a cooperativas por un tema tributario, que tienen también un gran dominio tecnológico que los microfundistas nunca podrían entender. Pero sin embargo, en ese estudio hemos estado en Cañete, en Arequipa, en Huancayo, y la gente no quiere asociarse. ¿Por qué? Y los tres dieron esta razón en un estudio cualitativo. Porque a la hora de pagar el agua, a la Autoridad Nacional del Agua, hay uno que no va a pagar. Típico, pues, meter cabeza, para hablar en lenguaje nuestro. Y entonces, como hay uno que no va a pagar, yo y los otros vamos a pagar una parte del que no va a pagar, entonces no nos asociamos. Bueno, los piuranos han aprendido que a pesar de eso deben asociarse. Y cada vez hay menos que no pagan, porque saben del beneficio de pagar. Porque el que no paga luego es separado de la asociación y le va a ir muy mal. Y además prácticas de comercio justo, realmente. Piura es un modelo bien interesante. No les hablo de la libertad porque el estudio no fue hecho acá, no tengo información, ¿no? Fue hecho en Lima Provincias, en Cañete, en Piura, Sullana, en Junín, Huancayo y en Arequipa, ¿no? Vean, valores de confianza. Hubo la confianza de asociarnos para tener beneficios y ganaron. Y los que no se asocian están con problemas muy serios. ¿Qué vas a hacer si tienes media hectárea y viene la helada? Nada, simplemente nada, a llorar. La asociación nos hace fuertes, valores políticos. Y eso es con dirigencias que son políticas en la agricultura. Entonces, hay una cuestión práctica que puede estar en nuestra vida diaria con relación a los valores políticos. Y como punto de partida, mencionamos la necesidad de impulsar los valores. Y como punto de cierre, voy a permitirme hacer un homenaje a Antenor Orrego, un joven que llegó de Cajamarca, que había nacido en 1892, hace 125 años, en la provincia de Santa Cruz, que llegó a Trujillo, estudió filosofía, letras, fue filósofo, pensador, escritor, periodista, político. Fue una persona que estuvo muy interesada en impulsar valores y los tenía claros. Y esta universidad, al adoptar su nombre, adopta también de alguna manera, o integra también de alguna manera su pensamiento, y pensemos que en él habían muchos valores políticos. Pero ya, en este caso, no es cuestión de cantidad de valores, ¿no? Creo que el interés en una política marcada por valores estaba muy representada en su figura, de tal manera que, sin ir muy lejos, a la mano tenemos un referente de valores políticos en este claustro universitario. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al profesor Luis Benavente por su disertación.